El paquete de ayuda a las pymes sigue avanzando en el Congreso y se espera que sea despachado esta misma semana. Ya no hay ninguna excusa para seguir con retiros de las AFP, fue lo que dijo el vicepresidente del Senado, el senador Jorge Pizarro, con quien conversamos a continuación. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Puedo escucharla. Senador, me imagino que está satisfecho con lo que ha logrado la mesa del Senado, que inició esta conversación junto con la mesa de la Cámara de Diputados respecto a estos mínimos comunes. Mañana falta muy poco la votación en sala, pero prácticamente está aprobado en la comisión de la Cámara. ¿Cómo vio usted el proceso y cuán satisfecho quedó? Bueno, yo espero que la Cámara efectivamente pueda ratificar lo que ha sido este avance en materia de apoyo a las pequeñas microempresas, al emprendimiento, al trabajador por cuenta independiente, al microempresario. Junto con este proyecto también no nos olvidemos que se aprobó el ingreso familiar de emergencia fortalecido, como ha dicho el gobierno. Lo que nosotros entendíamos era una renta universal solidaria, y nos acercamos bastante a la propuesta que hicimos de mínimos comunes en la reunión ya hace más de un mes con el gobierno. En esto siempre uno dice, se puede conseguir más sin duda, pero de que es un avance importante, es un avance importante. En términos de cifra, Matilde, para tener una idea, lo que acordamos, y espero que la Cámara ratifique mañana, implica un aumento con respecto al proyecto que entró al Senado, de un apoyo de $1.200 millones a $3.200 millones. Nosotros, la propuesta que habíamos hecho como oposición con la presidenta del Senado, Yana Proboste, hablábamos de más o menos unos $3.000 millones en subsidios directos, en apoyos que pudieran significar transferencias de recursos, en apoyo que se pudieran significar alivio en términos tributarios en algunos casos, en postergación o el no pago de patentes que a las pequeñas empresas en muchos casos las tienen muy agobiadas. En fin, una serie de temas que nos importa mucho que puedan llegar lo antes posible a las pequeñas empresas, porque el desafío de la reactivación de la economía pasa por ese sector de la economía, pero también porque se genera mucho empleo. Y hoy día el mayor drama que tenemos, los altos niveles de desempleo. Eso siempre estuvo en la agenda de mínimos comunes y no lo podemos perder de vista. Ahora senador, nos falta un elemento. Sí. ¿Sí? Bueno, no, digo dígame. Que nos falta un elemento todavía de lo que habíamos planteado en esta agenda de mínimos comunes, que tiene que ver con el financiamiento que debemos garantizar para lo que viene. Estoy hablando del próximo año y de 2 años más. En la reactivación de la economía, sin duda que tenemos que trabajar mucho en subsidio a la generación de empleo, en garantizar, ¿no es cierto?, que esa reactivación va a seguir contando con un apoyo y un rol activo del Estado para generar actividad económica. Eso pasa también por un plan de inversiones públicas que sea eficaz. Ahí hay $1.700 millones que están en el presupuesto actual, que tienen que ejecutarse en proyectos que generen actividad, sobre todo en las comunas más pequeñas, más aisladas, donde no hay inversiones privadas. Claro, y desde esa perspectiva, la proyección del Banco Central del día de hoy, que acerca del crecimiento del país cercano al 8,5 o 9,5%, también va a ser un estímulo. Claro que eso se basa sobre todo en los retiros, más bien fueron los propios chilenos los que estimularon esa reactivación. Senador, ¿usted ve lo que han logrado como un triunfo político sobre el gobierno de haberlo hecho desembolsar una cantidad de dinero que en el principio no estuvo sobre la mesa? Nosotros no buscamos un triunfo político para nada. Lo que sí, y lo dijimos desde el principio con claridad, es que nos interesa llegar con ayuda a las personas, a las familias, para poder enfrentar la pandemia. Recién ustedes estaban dando las cifras que son tremendamente preocupantes y altas todavía en materia de contagio. Estamos con una crisis sanitaria muy dramática.
esperemos que no tengamos que lamentar nada por la situación de falta ya de camas para atender a los enfermos que están en situación crítica. Pero junto con eso dijimos trabajar mejor en la parte sanitaria. Las ayudas a las personas y las familias son para enfrentar la emergencia sanitaria, es decir, que las personas tengan un ingreso que les permita quedarse en sus casas, cumplir con las restricciones. Pero eso no basta, porque eso es transitorio. Después viene todo el tema de la activación de la economía y salvar lo que es más valioso en todo el espectro del país, que son las pequeñas y las medianas empresas, que son las que generan también muchísimo empleo. Entonces, junto con eso, dijimos un cuarto tema, que era lo que yo te decía, que necesitamos también generar recursos para lo que viene después. Esta emergencia, esta transitoriedad, se va a financiar con parte de los ahorros que tiene el país todavía, con un mayor endeudamiento, con reasignaciones de recursos y también con mayores ingresos producto de los buenos precios que tiene el cobre. Ahora, pero de las exenciones tributarias no se habló en esto, pero se va a... ese sería el próximo paso. Lo tenemos paso. Pendiente. Esa es la cuarta patita que yo te decía que tenemos pendiente con el Ejecutivo, y el Gobierno así lo ha manifestado. Lo dijo el propio presidente en la cuenta pública que dio, que había que encarar el tema de las exenciones tributarias. Ese es un acuerdo, además, Matilde, que viene de la reforma tributaria que se hizo, o del acuerdo tributario, más bien, porque fue una cosa menor hace 3 años atrás. Y eso está pendiente, y eso es lo que nos puede permitir tener ingresos hacia adelante para lo que yo le decía. El desafío mayor del país va a ser mantener posibilidades de financiamiento y de apoyo y fomento al desarrollo de la pequeña y mediana industria, de la pequeña y mediana empresa, a la innovación, al emprendimiento, a la diversificación de nuestra matriz exportadora. Eso va a requerir de subsidios también para garantizar empleo, para generar empleo, que es lo más importante. También vemos que ya hay presentado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un proyecto para un cuarto retiro. Hay parlamentarios que también están planteando proyectos por un 100% de los retiros. Usted ha dicho que ya no le parece que haya justificación para nuevos retiros desde las AFP. ¿Cómo se va a enfrentar políticamente esos dos proyectos que ya están, cuando, claro, para la gente siempre una ayuda más es bien recibida? Es que eso ya no es una ayuda, es un perjuicio gigantesco a las personas. Primero porque hay más de 4 millones de chilenos que ya no tienen nada en sus cuentas corrientes. Y esa es la gente a la cual se pretende ayudar. Puede ser el argumento que se dio, ¿no es cierto?, para justificar, sobre todo el primer retiro, para decirlo con claridad. En el segundo lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. Y en el tercero, bueno, que fue la crisis que se generó porque el gobierno no entendió nunca que había que buscar una salida alternativa. Si en ese momento hubiéramos hecho lo que estamos haciendo ahora, garantizarle a las familias entre 400, 500 mil pesos por mes durante 3 meses o 3 meses y medio a las familias que hoy día forman parte del registro social de hogares prácticamente de manera universal, otro gallo estaría cantando en el tema de los retiros porque no habrían sido necesarios. ¿Usted cree que no va a haber entonces ninguna justificación política que dentro de los próximos meses los lleve a aprobar un nuevo retiro? Porque escuchamos que después del primero no va a haber un segundo, un tercero, ya vamos en el cuarto y hay elecciones de por medio. La única justificación es justamente lo que usted dice, el populismo, la frivolidad de pretender seguir pensando que la gente con sus recursos propios va a llevarse el costo de financiar el cumplimiento de las medidas sanitarias frente a esta pandemia. Eso hoy día no tiene ninguna justificación y lo único que hace es dejar en una muy mala posición a aquellos que no tienen ya ningún ahorro frente a lo que vayan a ser sus futuras pensiones. Ahora, hay argumentos bien distintos en esto, senador, porque, bueno, desde la perspectiva, que hay argumentos bien distintos. Por ejemplo, la diputada Pamela Giles dice que lo que quiere es terminar ya definitivamente con el sistema. El diputado Alessandri dice que lo que quiere es evitar que se expropien los fondos de pensiones. Y en ese amplio espectro me imagino que habrán otros argumentos también. Usted efectivamente
puede decir que dentro de lo que es la Unión Constituyente no va a haber votos para esas iniciativas? Si alguien quiere terminar con el sistema, bueno, que termine con el sistema, pero que no siga perjudicando a las personas, ni a los ahorrantes, ni a los cotizantes, ni a los trabajadores, que lo único que necesitan para garantizar una pensión digna es tener mayor ahorro en sus cuentas para que puedan tener mayores ingresos una vez que dejen de trabajar activamente. Y si alguien dice, bueno, no, es que yo quiero retirar el 100% porque me van a expropiar mis fondos, bueno, también es otra postura bastante demagógica y fuera de la realidad, porque los ahorros están más que claros que son de las personas y nadie se los puede venir a confiscar, ni a expropiar, ni a quitar. Nadie ha planteado eso tampoco. Otra cosa es que uno diga, mire, vamos derechamente a una reforma al sistema previsional, donde para poder garantizar mejores pensiones a la gente que hoy día tiene pensiones muy bajas, nosotros al menos hemos planteado que tenemos que aumentar la capacidad de ahorro, y por eso es que hemos dicho que nos acerquemos lo más posible, al menos a un 18, 16, 17% de ahorro, y luego buscar un mecanismo de solidaridad que permita, con un fondo solidario, mejorar pensiones ahora, sabiendo que a futuro, los futuros ahorrantes, los trabajadores que puedan ahorrar en el mediano plazo, con más ahorro van a tener de todas maneras mejores pensiones. Ahí hay un rol que hay que discutirlo, o sea, hay un punto que hay que discutir, que está en discusión hoy día en el Congreso. En el Senado no ha habido acuerdo respecto a estas posturas. El gobierno quiere colocarle urgencia, cosa que me alegra, pero me alegra más todavía si es que están dispuestos a buscar también un mecanismo de administración de los fondos de pensiones que le dé más confianza, senador, y garantía a las personas. Nos quedan 30 segundos, pero el sistema de la AFP. Nos quedan 30 segundos, pero no puedo dejar de preguntarle, después de toda esta negociación de ambas mesas, ¿el liderazgo de la senadora Yasna Proboste se consolida en los liderazgos presidenciales? Yo creo que el liderazgo de Yasna Proboste como presidenta del Senado se ha ido consolidando en cuanto a representar lo que es el sentido común de las personas. Hoy día lo primero y es enfrentar la pandemia, es garantizarle a las familias que tengan ingresos mínimos, es apoyar a la pequeña y mediana empresa para la reactivación de la economía, para generar empleo, es garantizarle a las personas que frente a esta crisis podamos ir saliendo adelante por los caminos institucionales establecidos. El momento en que llegue, que ella decida o no decida si es o no candidata presidencial, no depende de ella, como lo ha dicho con claridad. Va a obedecer a que haya un proyecto común, que el propio partido nuestro también tome una decisión al respecto, pero lo primero es lo primero, todavía hay tiempo, no hay que apurarse. Creo que hoy día la política está lo suficientemente desprestigiada y complicada como para que se hagan las cosas pensando solo en proyectos individuales o en pensar que el tema es solo electoral. No es solo electoral. Si alguien quiere tener oportunidad de dirigir el país, tiene que garantizar gobernabilidad. Yo espero que esa opción la podamos construir.